Muy buenas noches, queridos cibernautas, a otra reunión donde vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Vamos a arreglar la tecnología, que es el perdón, muy importante en estos tiempos, y para lo cual, como es tan importante, tengo aquí una compañía de una gran amiga que me va a ayudar a profundizar en estos temas tan importantes. Nuestro tema importante es, hablemos del perdón. Uh-huh. ¿Qué crees tú del perdón? Primero les presento a Jessica. Yeka es periodista, y ella me va a acompañar a este gran tema porque todos hemos tenido grandes experiencias personales donde nos vemos enfrentados a si perdonar o no perdonar. ¿Mm? Así que, Yeka, por favor, preséntate y cuéntame qué te parece el tema. Hola a toda la gente linda, como yo digo cuando me comunico por las redes sociales, a todos los que están en su hogar, ojalá tranquilamente en este periodo de introspección voluntario u obligatorio que estamos viviendo. Juan Enrique hace como una semana me invitó a hablar del perdón. Experiencia, yo creo que muchos han ido experimentando a lo largo de la vida y en diferentes etapas. Desde que uno es niño conversábamos con Juan Enrique, después en la adolescencia, después en la juventud, en la adultez, incluso en los últimos periodos de la vida o en los últimos suspiros, siempre es posible experimentar el perdón. Uh-huh. Excelente. Y ahí tú me ayudas un poquito ahí. Por favor, cuenta un poco de tu experiencia del perdón, porque estamos saliendo por Facebook, pero no estamos saliendo por Instagram. Instagram. Así que mientras lo arreglo. Oye, pero mira, hagamos una cosa, vamos esperando que la gente linda se contacte, ya llevamos 5 visualizaciones, esperemos un poco más para poder ir hilando las ideas, ir contando las historias, ir acompañando a las personas que estaban esperando esta charla sobre el perdón en sus casas, vamos esperando que vayamos aumentando un poquito más, tú Me puedas ir parece muy preparando bien. también la conexión de Instagram y vamos a hacer un resumen ahora al inicio de cómo vamos a ir contando más o menos las historias del perdón, desde las experiencias personales, obviamente, que cada uno ha tenido, desde su ser humano que cada uno comparte, y también de ciertas metodologías o ciertas, la receta de cocina, como siempre digo, para poder sobrellevar el perdonarse a uno mismo, el perdonar a otros y también ser sujeto del perdón. Eso más o menos es lo que vamos a estar conversando en este momento, en esta tarde. Y ojalá todos se tomen el tiempo para compartir porque va a estar bien interesante. No sé, Juan Enrique, si ya estamos por Instagram. No, pareciera ser que A ver, vamos el elemento a... intermedio, lo otro sería que nos conectáramos paralelamente, pero es demasiada tecnología. No, pero quedémonos. Dice que estás en vivo. No, estamos en vivo por Instagram. De hecho, estoy ¿Estamos en siguiendo vivo? a la gente. Dice Eugenia, saludos Eugenia, dice que no se ve bien, pero lo importante es que se escucha bien. Magnífico. El Y, poder de las por palabras. favor, Lo que les pasa es que pedimos comentarios. En Instagram nos están viendo 11 personas y lo que pasa es que nos vemos como medios divididos, pero lo importante es que conversemos, que nos escuche, colóquese los audífonos, a lo Por mejor favor. está acompañado de un té, de un café, de un jugo, de un vaso de agua, póngase cómodo y escuche esta conversación acerca del perdón. Así que Juan Enrique, si quieres comenzamos, vamos contándole a la gente, podríamos comenzar con esta historia que me contabas tú de la serpiente. Ok, en los celulares no se ve tan bien, pero aquellos que están viéndonos desde su computador está completo. La pantalla no alcanza a encajar perfectamente bien. Me mandan un mensaje que nos vemos así. Sí, 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 yo igual lo estoy mirando. Pero lo Perfecto. importante es que están escuchando. Sí. Ok. ¿Por qué es importante el perdón?
¿no? Hay una historia que nos introduce un poco en el tema, que nos permite captar un poquito esto de por qué se traduce en la experiencia humana. Normalmente, cuando a ti te muerde una serpiente, ¿qué es lo que te mata? ¿Nos mata la mordedura? Yo creo que nadie ha muerto jamás por una mordedura. Eso El susto. puede dar susto, puede dar un montón de cosas, pero lo que mata realmente es el veneno. Sí, es el veneno que queda. Cuando hay una persona que te da una sensación de amenaza o te produce algún tipo de rencor, nadie se va a morir del rencor, ¿verdad? Sin embargo, lo que queda dando vuelta en tu cabeza, lo que queda funcionando ahí, ¿no? Eso es lo que se puede traducir posteriormente en la muerte, ¿no? Que es que te perjudica, que te empiezas a dañar. Y si esto es muy intenso, se empieza a traducir también en un problema de somatización, pueden producir enfermedades. ¿No? Todos sabemos que el humano tiene la inteligencia como para dañarse a sí mismo, ¿no? Y lo que te quería preguntar, muchas veces igual, yéndonos a esta historia de la serpiente y que te muerde, te inyecta ese veneno, muchas veces el veneno puede ser letal, rápido, y en realidad generarte un dolor tan intenso que eso puede llevar a mucha somatización de otras cosas, pero lo que yo te decía que muchas veces igual, a lo mejor ese veneno se distribuye lentamente por el cuerpo, generando un dolor a lo mejor más persistente durante los años. Entonces, cuando uno dice a veces, no sé si has escuchado a lo mejor en tus años de terapeuta, que alguien te dice, ya, que duela de una vez, basta. Pero otras veces, eso no duele de una vez y duele por lo largo de los años. Ahora, aquí hay un pequeño corrección conceptual que es que en realidad no es dolor, estamos hablando de sufrimiento. ¿Okay? Claro. El sufrimiento es la expresión de dolor cuando nuestro ego tiene algún resultado que es muy diferente, negativamente diferente, al esperado. ¿Okay? ¿Sí? Es súper importante entender que el efecto del daño percibido en una persona está muy asociado a su expectativa y por lo tanto a su visión de la vida, ¿no? Por eso es importante ver aquí que el dolor, el sufrimiento, perdón, y el daño percibido es perceptual. Pero Incluso que haya cosas reales, ¿eh? Como por ejemplo, te atropellaron a tu gatito, a tu perro, o hubo un engaño en la pareja, ¿no? Aunque hayan efectos reales. Igual, el daño percibido va a depender de la percepción o sensación de pérdida o daño. El daño es proporcional a la pérdida percibida. para que nos entienda la gente linda que está ahí, entonces em, el origen del perdón sería como la percepción de ese dolor y de ese daño. ¿Estoy entendiendo bien? ¿Cuál es el origen del perdón? ¿Cómo se origina? Sí, el perdón es posterior. Por ahora estamos hablando de el daño percibido o Claro, el rencor, ¿no? De la rabia, el rencor, todo el efecto que va produciendo. el Eh, camino, esa es digamos. la primera fase. Ujú. Y a ver si la gente nos puede escribir ahí en la misma página de Facebook. Nos aparece aquí en la plataforma. O nos puede escribir en Facebook y también en Instagram, por favor. Y aquí podemos. Sí, yo estoy siguiendo a las personas que están en Instagram. Nos están saludando ahí. A ver, Magali Donoso, Luis Vaz, Mafer, Cecilia Cari, Marisol Lorca, Ceci, Sporting, Cecilia Cari, Eugenia, Eugenia. Mirásana, muchas gracias por estar ahí. Sí, oye, sí, porque nos vayan dejando las preguntas, eh, Por favor, sería muy interesante que las escribiera. los aportes también que quieran hacer cada uno. Erika, Sari, también saludo. Eh, Me ¿Cómo repetir? acerco bien para que pueda, bien al Sí, al no, centro, ahí, para que nos no, podamos ver. es al otro lado, ¿no?
no Sí. sé. Em, no es ahí, ahí. Tenemos que ponernos como por ahí para que nos puedan ver. Dice que excelente, así que comentar a la gente linda que nos está acompañando a esta hora, en esta tarde chilena o tarde internacional, que estamos hablando acerca del perdón. Y estábamos, Juan Enrique, en la parte inicial, hablando de qué es lo que provoca muchas veces esa mordedura de la serpiente, ese veneno. Y como tú decías, la percepción, pues el rencor, la venganza, la sed de justicia, em, la culpa muchas veces. Vamos Ujú. hablando como de ese origen, ¿no? Ok, si uno logra entender que esto es percibido, ahora, cómo uno lo percibe, lo incorpora como, claro, cuando el error es propio, se traduce como culpa, cuando el error es de otro, se traduce como rabia o rencor. ¿Mm? Ujú. Entonces, si uno no lo suelta, una de las cosas más importantes que uno puede considerar es que te dicen, ¿debo o no perdonar? ¿Se lo merece? ¿Mm? Y ese es el punto fundamental. ¿Para quién es el favor de perdonar? Ujú. Después vamos a ver un poco las implicancias, porque en realidad uno tiende a pensar de que si yo perdono a la otra persona, estoy favoreciendo a la otra persona. ¿Y Y en cuáles realidad son me te estoy iba a pregun- favoreciendo a mí. te iba a preguntar cuáles son los sentimientos que experimenta el ser humano, eh, donde es necesario a lo mejor analizar si, como dices tú, si debo perdonar una situación, si debo perdonarme también a mí mismo, o perdonar. ¿Qué sentimientos acompañan a ese ejercicio posterior de perdonar? O sea, ¿qué sentimientos previos? ¿A qué tiene que estar atento como la gente? Porque claro, muchas veces como uno a veces da vuelta a la página solamente y eso no necesariamente es perdonar. Entonces, aquí tiene que estar uno atento en el alma, en el Ok, cuerpo. y ahí voy a hacer una aclaración, Yeka, que es sumamente importante lo que tú acabas de decir, que es de lo que estamos hablando aquí, es del perdón real, no del acto mecánico de decir ya te perdono, pero en realidad no he perdonado. ¿Ok? Es como una pareja que tuvo un engaño, por ejemplo, y están viviendo juntos, porque se perdonaron, pero en realidad no se han soltado el tema y están viviendo juntos porque el dolor de estar separado era más intenso que la separación, pero en realidad ya no hay confianza y no ha habido un perdón real. Ujú. Es como un truco mental para poder entrar en el proceso antiguo. Y somos buenos para eso, como para dar vuelta a la Sí. página. ¿Sabes lo que pasa, Yeka? Que además estamos muy bien entrenados para hacer eso. Ya te perdono, pero en realidad no te he perdonado. Y uno en realidad siente, Juan Enrique, cuando en realidad el perdón es una vuelta de página y cuando el perdón es real. Sí, es un regalo. La verdad es que es un regalo experimentar el perdón. Sí, quiero dar una frase del Dalai Lama que dice, si no perdonas por amor, perdona por egoísmo. ¿Mm? Es por tu propio bienestar. Es una frase del Dalai Lama, ¿mm? Que es, favorecete a ti. No Mira, es para favorecer al otro, porque te hace daño a ti no perdonar. Por lo tanto, es mejor que perdonar para favorecerte a ti mismo, ¿no? mira, Potente frase. nos están preguntando si el perdón tendrá con razón el olvido. ¿Cómo? Si hay Déjame mirar. perdón, tendrá con razón el olvido. Eso nos llega por Instagram. Sí, están en Instagram. No se ven, pero ya. Escuchan perfecto. No me alcanza a llegar la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Decía como que si hay perdón, también hay razón de olvido. Es como, claro, igual hay frases que uno dice, te perdono, pero también te olvido. Era lo que te preguntaba yo hace un rato, en la mañana, cuando hablábamos de este tema. Y una cosa es el perdón y otra cosa es la reconciliación. Mm. Yo te puedo perdonar, pero puedo elegir
integrarte o reintegrarte nuevamente a mi vida, o te Ok, puedo sí, perdonar y nos olvidar. estamos adelantando, nos estamos adelantando, porque Es que eso eso tiene que estaba ver con los obstáculos, preguntando. ¿no? Los obstáculos del perdón. Okay. Uno de los grandes motivos por los que la gente no quiere perdonar es porque pierde el escudo de protección que siente tener contra la otra persona. Si yo no te perdono, estoy protegido. Si te perdono, se me quita esa protección. Ujú. Entonces decido no perdonar como forma de mantener la protección o escudo frente a la otra persona. Entonces me pierdo del gran regalo del perdón, que es el regalo que no tiene que ver con el olvido, ¿verdad? Tiene que ver con el entender y traspasar. Y en Con el el caso, ese en el caso de la relación, pero en el caso personal, el perdón tiene que ver con soltar. ya. Y aquí tal vez sería interesante experimentar, porque en el proceso terapéutico del perdón, una de las cosas más importantes que uno tiene que ver es que si tú no perdonas por favorecer a otro, por lo menos favorecete a ti. Entonces busca lo que en coaching se llama el efecto palanca, ¿no? Que es, ¿qué te haría querer salir de esa sensación? Entonces tú buscas el motivador para salir de la sensación. Es importante aclarar que mucha gente, ¿no? Si tiene cosas muy graves, no va a ser capaz de perdonar solo, va a necesitar ayuda. De hecho, en un momento más vamos a hacer un ejercicio para que vean un, un tema importante. Uy, Entonces, Juan otra, Enrique, la mecánica del rencor parte como que hay rencor, resentimiento, hostilidad, amargura. Y ya, eso se traduce biológicamente en un estado de protección mental. Es como que estoy en estado de alerta, que es un estado de alerta permanente que puede resultar muy dañino porque eso es el umbral del estrés. ¿Eh? Un ser humano no puede vivir en estado de alerta permanente. Es un estado muy agotador porque exige muchos recursos del individuo. Entonces generan ese estado de protección en los cuales toda nuestra psicobiología y nuestro sistema simpático se activa. Y el sistema simpático activa todo el modo defensivo que es pelear o huir. El mecanismo más reptiliano y más básico, ¿no? Es o te ataco o huyo. Ahora, cuando uno lo hace al nivel de las otras personas, el pelear no es agresión física, digamos, ¿eh? Pero es agresión verbal, agresión gestual, agresión de expresiones, ¿verdad? Entonces yo me defiendo de ti por esta sensación de interacción. Entonces ya tengo todo un mecanismo que liberan todos los mecanismos y químicos del estrés. ¿Mm? La adrenalina, cortisol y noripinefrina. Esa la tuve que anotar porque ok. no me acuerdo de memoria. Yo no soy un personal de la En, salud. en palabras simples, cuando tenemos esta sensación de rencor, de rabia, se nos genera, como digo yo, una ensalada de químicos y de cosas en nuestro organismo que nos empiezan a dañar. ¿Eso más o menos en palabras simples? Y nos empiezan a dañar ya biológicamente. ¿Mm? Eso es muy importante entenderlo. Ya no es como que me duele, porque no. Empiezo a somatizar a un punto en que puedo tener problemas al colon, puedo tener problemas de estómago, puedo tener problemas respiratorios, puedo tener... muchas de las enfermedades autoinmunes tienen que ver con procesos emocionales no resueltos de la infancia. Ujú. Wow. Juan Enrique, te pido que podamos hacer un alto porque tenemos muchas preguntas, muchas. No sé si puedes ayudarnos a ir contestándolas de a poco porque yo creo que este tema, hoy día también en la situación que estamos de esta reflexión interna, yo creo que muchos también se están preguntando si es hora de perdonar ante toda esta como confabulación humana global que hay. Entonces quería compartir varias preguntas. Dice, por ejemplo, Eugenia nos dice, ¿y cuando no identificas la necesidad de perdonar? ¿Puede ser? Sí. Es lo que hablábamos. ¿Cómo yo lo identifico dentro de mí? Ahora,
es mucho más difícil no identificarlo, ¿eh? Porque en general siempre hay un estímulo externo o un gatillante externo. Déjame buscar, estoy buscando el chat para poder responder, ¿no? Mira, ese Es muy difícil cuando se trata del perdón que no puedas identificar la causa. Ahora, sí hay formas de donde yo tengo que perdonar. Lo más importante es a mí mismo, a otro, pero también está a la sociedad y a Dios. Muchas de esas cosas no identificables son contra Dios, ¿te fijas? Son como cuando ya no tengo a quién más dirigirle la responsabilidad, tengo que culpar al Creador. Y esos son heavy, esas son cosas que hay que... uno no puede andar con esa mochila en la vida, digamos. Es muy útil resolverlo. ya, o sea que, o sea, no es que no exista, siempre por alguna cosa, a veces o motivo, va a haber una luz que te va a volver a colocar esa piedra, digamos, ahí en el camino y decir, wow, parece que es momento de perdonar. Algo así, porque como tú dices, Eso requiere activar, porque, mira, el perdón tiene mucho que ver con crecimiento también, ¿no? La gente menos crecida emocionalmente, menos evolucionada, tiende a cargar mucho más cosas, a soltar menos, ¿no? Y eso requiere un proceso de integridad interna, un darse cuenta de que, ¿sabes qué? Estoy cargando con esto mucho tiempo, necesito hacer algo con ello, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo primero que puede hacer si no lo identifica es pedir ayuda. ok, Y lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad tiene mucho que ver con el miedo al cambio, es un no soltar, digamos, ¿fijas? Se tiene que ver con los procesos que vamos a ver en un ratito más, porque toda esta liberación de químicos de la que hablábamos te lleva a un estado de estancamiento mental, te lleva a un estado de perturbación mental que te deja poco creativo y con pocas ganas de salir de ahí. ¿Okay? Entonces te baja todo el rendimiento suprarrenal y te deja un estado cognitivo en que tus facultades mentales están disminuidas. Digamos. Eso lo genera el rencor, la rabia y todas estas emociones que se asocian a la pastilla de liberación que sería el perdón, digamos, ese sería nuestro remedio. mira, te voy a hacer dos preguntas en una que Bien. nos están haciendo la gente linda que nos ve por Instagram y por Facebook, aquí en Hablemos de Perdón con Juan Enrique Spencer y con esta señorita periodista Jessica Núñez, ahí búsquenme en @YecaPatagonia en Instagram. Mira, son dos preguntas en uno porque alguien nos comenta, dice, ¿qué pasa cuando quieres perdonar, pero la persona que te daña lo sigue haciendo? Y ahí otra persona también comenta, dice, ¿el perdón es proporcional al daño? Entonces, por eso te digo dos preguntas en una. Suele suceder que Sí. muchas veces, sobre todo en las familias, se da esto, de que eh, el daño viene desde pequeño y siempre hay alguien en la familia que sigue con esto, que sigue con esto. Entonces, claro, ese daño, o sea, ese perdón es proporcional al daño también. ¿Qué pasa ahí? Nos están preguntando, ¿qué pasa cuando quieres perdonar, pero la otra persona no pone el límite? O sea, al otro que quieres perdonar. Y eso ocurre mucho, no sé, como ejemplo en la familia. Esto, esto es como el típico error que uno comete, ¿no? Porque es cuando tú me haces toda esa pregunta, tienes la referencia en la otra persona, no en ti. ¿Ya? Ahora, el perdón es para ti. Por eso que volvemos a lo anterior, que es, si es proporcional al daño, es proporcional al escudo o protección que yo necesito contra la otra persona. Ujú. ¿Te fijas? Sí, esto es para que, en realidad, para adelantarnos un poco, porque pasa muy rápido el tiempo, esto es para que tú te sanes, tú te liberes. Porque tú puedes perdonar a una persona y la otra persona nunca enterarse de ese perdón. Entonces yo quiero hacer una disociación, una división entre el acto de perdonar y el acto de hacer algo externamente que muestre ese perdón. Cuando tú perdonas, ya voy a entrar en los pasos, ¿no? Es lo que tú logras es una liberación interior. Y ese es el propósito. ¿Mm? Mm. Puedes decir, yo perdono a mi ex, por ejemplo,
pero no significa que tengo posibilidad ni intenciones de volver con mi ex, por ejemplo. Simplemente lo perdoné porque es la madre o el padre de mis hijos y nos vamos a seguir viendo y quiero tener una convivencia que sea sana para mí, obvio para mis hijos, ¿no? Entonces el perdón hace que tú liberes toda esa carga en el sistema simpático de protección. Porque cuando uno está en ese estado no razona bien, es pesado, tira indirecta, ¿no? No ayuda mucho a que la relación sea sana, ¿no? Aquí alguien pregunta, siento que no necesito perdonar y no me quedo con resentimiento. ¿Puede ser? Sí, pero solo puedes medirlo si tienes que interactuar con el objeto del daño percibido y de verdad no tienes reacción defensiva. Si Ya. eso ocurre, perfecto, ya perdonaste, no es que no necesites perdonar, ya hiciste el perdón. Entonces, para responder la pregunta, no corresponde el no necesito perdonar, ya lo hiciste. Claro. Juan Enrique, y lo que comentábamos también es que, o lo que tú también estabas mencionando, que una cosa es perdonarse, porque muchas veces uno tiene que perdonarse, Sí, y otra cosa es perdonar al otro. Pero también otro punto importante es cuando yo me mandé una embarrada y en realidad sé que algo hirió a alguien porque esa otra persona me lo hizo saber o después de muchos años eh, yo supe que estuve mal. ¿Qué pasa también cuando uno pide perdón? Porque estamos hablando siempre como de lo que pasa con uno cuando te hacen daño y todo lo demás, pero igual creo que es como cuando tú pides perdón, es hacerte también responsable de algo que tú hiciste, ¿o no? Y yo creo ujú, que igual esa pega es bien dura también. O sea, hacer ese acto, como decíamos, o sea, el perdón y el ego, lo que sí. comentábamos. Porque Mira, también para poder pedir perdón tienes sí, que luego bajar a otro nivel. como el daño es percibido, muchas veces tú puedes hacer daño a una persona sin darte cuenta, Wow. porque contaste algo que la otra persona nunca te dijo que era suficientemente privado y tú lo contaste porque fue parte de una conversación o porque es por buscar un beneficio para ti y en algún momento dañaste a una persona, pero en realidad no hubo intención, pero sí hubo daño. Entonces, en esos casos uno puede decir, en realidad mi intención fue esta, y puedes pedir perdón. Y es un acto más liberador para la persona que percibe el daño que para el otro, porque el otro nunca percibió un daño, ¿te fijas? Nunca estuvo en su expectativa, nunca estuvo en su foco, nada, ¿te fijas? Entonces, pero si yo me doy cuenta que te hago daño, me acerco y te digo, perdón, esta no fue mi intención. Y ese es un acto liberador para la otra persona. Ahora, cuando yo me doy cuenta que te he hecho daño, también puede ser liberador para mí, porque yo me puedo sentir culpable de haberte hecho daño. La culpa, La culpa, culpa aparece siempre, ¿no? ¿no? Y la culpa es como, yo siempre digo que mide tu culpa de acuerdo también a tu ego. Está todo siempre relacionado con el famoso ego, ¿no? Bueno, el ego no es una entidad negativa en sí. Eso es importante entenderlo, ¿no? Bueno, que lo El ego es aclaremos. un, el ego Presencia. es un vehículo, Ujú. es un vehículo que conecta la estructura de tu alma superior con el mundo tridimensional donde puede operar. Ahora, si ese ego está crecido, puede ser un ego bastante razonable y bastante flexible. Si ese ego no está crecido, puede ser más posesivo, más restrictivo, más dañino, ¿no? Entonces, el ego necesita reglas, porque así opera el ego, digamos, tiene estructura, y esas estructuras, cuando alguien viola una regla que yo tengo sobre el mundo, se me genera rabia y rencor. Cuando yo violo una regla que tengo sobre el mundo, se me genera culpa. Entonces ahí tengo en el manejo emocional, esto lo vimos en un programa anterior, ¿no? Entonces, cuando se me disparan estos mecanismos, ¿cómo los libero? El perdón es el camino, ¿no? Porque Ya. el perdón quita esta presión interna de sentirse inferior, incapaz, inadecuado,
mala persona, mala onda o hasta oveja negra, ¿no? Oye, y otra pregunta igual que se me viene en estos tiempos, igual donde estamos todos bien pegaditos, muchas veces confinados y también de pronto muchas veces distantes. Tanto el acercamiento obligatorio y la distancia obligatoria están generando muchas situaciones de roce que el día de mañana a lo mejor este capítulo va a ayudar a muchos porque van a poder perdonarse, perdonar o pedir perdón por lo que hicieron o no dejaron de hacer en esta situación. Entonces, yo te preguntaba, ¿cómo se le enseña el perdón a los más pequeños, a los niños, a los adolescentes, que muchas veces justo los dolores más grandes de perdonar vienen desde la infancia, desde la adolescencia? Bueno, es un tema bien complejo porque en realidad tienes que resolverlo, perdón, en ti primero. Tú no puedes enseñarle a un hijo algo que tú mismo no has resuelto, porque en el fondo el niño aprende más por modelamiento, ¿no? Por lo que Si tú te le ve dices. y es capaz de perdonar, aprende a perdonar. ¿Fija? Si tú le vienes diciendo y vaya a aguantar que te traten así, no podía aguantarlo después, pero perdónalo. ¿Ah? Eh, el modelamiento de la conducta es lo más potente que hay en la psique humana. Y el niño considera que los padres o sus padres, no necesariamente biológicos, sino que los padres que han sido quienes te han cuidado en esta vida, son los enviados de Dios, por lo tanto son los que te dan la verdad y tú aprendes la verdad de ellos. Mucho después te das cuenta que tenían una mirada nomás y que no era la verdad, pero en ese momento tú estás aprendiendo, modelando, ese es el modelo de realidad que tú consideras válido. Es como el ejemplo, hay un acto que a lo mejor a mi hijo, que nosotros decíamos el típico mordisco en el jardín, que llegan y claro, alguna mamá así como, no, muérdelo tú, pégale tú, y otros no, no, si esto va a pasar. Entonces ahí uno va criando, digamos, con el ejemplo, ¿no? Más o menos Sí. eso. Por eso que es sumamente importante que tú lo resuelvas primero, porque si no, no te va a resultar coherente enseñarles perdón si tú no los has integrado. Yo quisiera hacer un ejercicio, creo que ya hay alguna gente, ahí tenemos algunas personas en Facebook y algunas personas en, Instagram. en Instagram, por lo tanto, me gustaría sugerir un ejercicio. Pongan ahí si quieren un ejercicio, ¿no? ¿Qué les parece? Yo creo que es lo que todo. La receta de No, cocina. no, no, es que esto requiere un proceso. Yo solo quiero poder ilustrar algo. Ujú. Entonces, a los que nos están escuchando, quiero que se imaginen, mira, nos están saludando desde Ecuador. Gracias, Judith. Saludos a Judith, muy buena amiga ecuatoriana. Ujú. Quiero que ahora todos ustedes se imaginen a una persona con la cual están enojados, que no han perdonado. También quiero que piensen en alguien que sí han perdonado. Y quiero que sean capaces de pensar en esas dos personas simultáneamente. Por favor, que no sea la misma persona. ¿Mm? Que sean dos personas, a una que no has perdonado y otra que sí has perdonado. ¿Mm? Quiero que se den cuenta, por ejemplo, aquí en el campo visual, dónde está cada una de esas personas. El ser humano, esto no, es uno de los regalos de la PNL, ¿no? Nos dice que uno estructura el mundo con imágenes, sonidos, sensaciones. Entonces uno tiene una imagen de cada una de estas personas. Una está en un lado, otra está en otro lado. Ubícalas. Quiero que hagas simplemente un ejercicio, que es toma a la persona que no has perdonado
y la pones en el lugar y posición de la imagen de la persona que sí has perdonado. Escríbanlo. ¿Les resulta fácil o a la imagen le cuesta ponerse en la posición de la otra imagen de la persona que perdonaste? Cuéntenos déjame mirar, Sí, yo estoy explicando por Instagram. está, Sí, Juan Enrique, ahí me quedaron bien lejos, acá, se me apartaron, el problema que hay para hacerlo ¿ya? se llaman obstáculos u objeciones. ¿Okay? Dice Ese que es el no pueden, nos están comentando nuestra gente linda en Instagram, dice que no pueden hacer lo que cuesta. dificilísimo, nos dice Lorena Tejeda. Uh-huh. Ok, ahí está indicando que hay algo que arreglar. ¿Por qué yo no puedo hacerlo? Porque la psique humana, y este es otro aporte de la programación neurolingüística, ¿no? No solo procesa en lógica, sino que procesa en estructura. La gente que me cae bien la pongo por aquí, la que me cae mal la pongo por el otro lado, entonces no las mezclo. ¿Fijáis? O sea, a veces yo puedo cambiar de posición y me cambia la sensación inconsciente que tengo de esa otra persona. Ahora, ¿por qué no estoy pudiendo hacerlo? Porque el obstáculo que tengo aquí en este caso es el obstáculo que tiene que ver con la percepción del daño realizado. Y eso es un proceso que hay que sanar. Ahora, el proceso de sanación que yo realizo es un paso que dura unos 40 minutos y ayuda a que la persona resuelva esos temas internos, digamos, para que le permitan traspasar la barrera del enojo, del resentimiento y de lo que sea. ¿Mm? Ahora, todo este traspaso es un equilibrio entre seguridad y desarrollo, ¿no? Todo cambio es un equilibrio entre seguridad y desarrollo. ¿Por qué yo no perdono? Porque me quedo en la seguridad, ¿verdad? Si me quiero desarrollar, pero no quiero perder seguridad, quiero mantener, ¿dónde está? Este equilibrio, ¿no? Quiero mantener el equilibrio entre seguridad y desarrollo. Si yo percibo que perdonarte es pérdida de seguridad, no te perdono. El juego ahí, mental. Entonces aquí hay otra frase que quería recordar, que dice que, este es de Mahatma Gandhi, dice, el débil no puede perdonar. ¿Mm? El perdón es un atributo de los fuertes y valientes. Se requiere coraje para perdonar. ¿Okay? Se requiere traspasar esta barrera del que hay ahí para mí en este proceso defensivo. Uh-huh. Alexander Arcos dice Yeka por aquí, está saludando. Sí. Oye, es que lo que pasa también, que como dices tú, para perdonar se necesita coraje y es esa misma como sensación como de visceral y de entrañas con la que sientes ese dolor. Es como en situaciones que o sea, que he tenido el placer y la libertad de perdonar, pareciera que hay esa como posta, como digo yo, de que ese dolor de entrañas que tienes por el dolor ocasionado o por, como dices tú, la percepción de ese daño ocasionado, es como una transferencia energética que tú, como dices, necesitas coraje para poder sacar esta intención y voluntad de perdonar. Por lo menos en Sí, mi experiencia me ocurre eso, que es una transferencia de energías tan potente desde la percepción del daño sí. que te ocurre y por lo menos es eso también lo que yo ocupo para movilizar ese acto de perdón. No sé Sí. si estoy lo Bueno, correcto o no, pero ya lo como voy a explicar porque se nos está acabando el tiempo, ¿no? Lo voy a no, explicar en fácil, en 3 pasos. okey, Pero igual, en muchos casos, las personas necesitan ayuda para perdonar, sobre todo si son cosas que desde si yo soy muy inseguro y mi pareja me ha engañado, es muy difícil que yo perdone si no elevo mi autoestima, por ejemplo.
¿Te fijas? Entonces requiere ese coraje de pedir ayuda para que alguien te ayude a recuperar ese concepto de ti mismo que es más elevado, ¿no? Y no el de simplemente soy víctima en lo que me hicieron. ¿Mm? Entonces, el proceso terapéutico ayuda a que la persona identifique los dolores que quiere abandonar y que ayude a buscar los elementos de seguridad, ese es el desarrollo, ¿no? Y que tenga los elementos de seguridad que le permitan eh, no sentirse vulnerable frente a la otra persona al perdonar. Uh-huh. Explicado en fácil, porque cuando uno está al aire, el tiempo vuela, ¿no? ¿Cuánto llevamos ya? 45 minutos. Wow, es que este es un tema gigante. Se imagínate, Sí, también yo te decía, o sea, nuestro país es un país que arrastra mucho, mucho tema del no perdón, más con esto que está ocurriendo. Hay una ensalada de muchos culpabilizando a otro, eh, teniendo dolores por otro, no haciéndonos cargo a veces muchas de cosas sí. de uno mismo. Entonces, yo creo que da como para un segundo capítulo de perdón, porque yo creo que va a ser algo que muchos están pensando en hacer o que va a quedar pendiente. No sé. Pero lo que voy a responder ahora es científico, ¿eh? Esto ya no es solo de percepción, ¿eh? La Fundación John Templeton, por ejemplo, hizo grandes estudios en el año 1999, ¿no? Porque en el año 99 habían solo 58 estudios acerca de la investigación del perdón. Entonces no había mucho conocimiento. La Fundación John Templeton se dedicó a eso y al 2005 habían casi 1000 estudios ya para Ujú. poder saber. Entonces, podemos concluir científicamente que el perdón probablemente evolucionó como un mecanismo del ser humano para superar el dolor. Wow. ¿Okay? O sea, tuvimos que buscar un mecanismo de aliviar el sufrimiento humano, ¿no? Y el perdón es el mecanismo. Y la mayoría de la gente tiene la sensación de que si yo perdono, soy débil. Y es más, socialmente no es aceptable y lo vaya a perdonar después de lo que te hizo. Claro. Fíjate, y esos son los amigos, ¿eh? Esos son los amigos. No quiero conocer a tus enemigos si esos son tus amigos. ¿Eh? ¡Qué duro! Ok, Carlos Cuauhtémoc Sánchez nos propone en su libro La última oportunidad una forma simple de explicar lo que yo he explicado. Porque en realidad requiere un proceso terapéutico, pero si tú tienes coraje y eres fuerte, podría querer atravesarlo solo. Y dice, primer paso, enfrenta abiertamente tu sufrimiento. ¿Qué significa eso? Dice, reconoce con humildad que estás herido, que estás Claro. herido. ¿Ok? Sí, eso que hiciste me dolió y no esa cosa falsa que dices, no, ni ahí con esta persona, ¿eh? Y te estáis comiendo el puré interno del sufrimiento, tratando de disociarse del dolor, pero en realidad esa disociación es un mecanismo del ego para no tener que enfrentarlo. Entonces, al unirte, aceptas tu sufrimiento. Es el primer paso para el perdón. Luego, evaluar el costo de lo que perdimos. Wow. ¿Qué, qué me significó esto? En algunos casos puede ser solo ego nomás. O sea, por ejemplo, ¿eh? Es que una de las cosas más típicas es la pareja, ¿no? No, todos nuestros amigos se enteraron que me engañaste, yo cómo voy a volver contigo, po? Ese es mi costo. Ya, ok. ¿Ok? En otros casos puede haber malintención, en otros casos pueden haber algunas cosas, pero uno tiene que evaluar el costo. Ujú. Claro, Y muchas veces finalmente, te cuesta el trabajo, te cuesta la familia, te cuesta muchas cosas. O sea, lo que se hace, incluso muchas veces, como dices tú, te transforma muchas veces en la oveja negra y es un exilio familiar o complejo. no,
Yo en ninguna parte de este programa he dicho que perdonar es fácil. Solo Sí, he pues. dicho que es posible y se requiere coraje. Sí, Ahora, la única dificultad que tenemos también es por educación, ya, porque nos han educado a ser hedonistas vanidosos. Y el perdonar requiere no ser eso. ok. Hedonista significa que estás muy pegado a la imagen, ¿ok? Que te importa demasiado el que dirán, te importa demasiado el pasarlo bien, te importa mucho el lujo. Eso es una parte del hedonismo, ¿no? Por eso que fue muy importante la pregunta que tú hiciste, cómo le enseño a mis hijos a aprender a perdonarse, porque partamos de ahí, digamos. ¿Ah? En vez de se me cae algo, en vez de decirme torpe, me equivoqué, no, me equivoqué nomás. ¿Digáis? Eso ya es un proceso muy rápido. ¿Okay? Porque todos tenemos que pasar en el dolor los pasos que nos da Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Pero me puedo demorar 5 años en pasarlo o 10 minutos. 10 minutos, 10 minutos. O vamos. sea, te odio, lo acepto, lo evalúo y el tercer paso es regalo la pérdida. De corazón regalo la pérdida. Esto significa que en realidad mi amor por mí es mucho más importante que mantener esta espina que significa el dolor. Porque aquí hay una cosa que es más, si tú quieres acordarte de alguien por el resto de tu vida, ódialo. Mm. Nunca más te vayas a olvidar de esa persona. No, pues. En cambio, una vez que perdonas, simplemente puede pasar al olvido. Porque la sensación queda, pero el recuerdo no es necesario, ¿no? Entonces tú puedes acordarte, incluso te puedes acordar hasta de lo bueno de la persona una vez que lo perdonas. Porque cuando estás en el rencor, un 5% que fue la falla es toda la persona. Entonces el 100% de la persona está fallada, pero es un 5% de la persona, total. O Porque sea cuando que, tú perdonas, vuelves a tener el cuadro grande, que esto es un efecto interno, como que cambia el zoom. pregunto, un indicador terapéutico, porque muchos también nos preguntan cómo saber si estoy bien encaminado al perdón, digamos, a perdonar a alguien. Un indicador terapéutico sería esto que tú estás mencionando, que es como que yo ya no lo veo tan terrible, tan negro, tan malo, sino que digo, bueno, esto fue en un momento determinado, tuvo estos daños, pero esto no quita que esa persona tenga A, B o C cosas positivas, porque esa persona finalmente sigue su vida, ¿no? Mm. Eh, y va también creando relaciones y no todo el mundo va a ser malo ni perverso. Es más o menos ese un indicador cuando ya uno no ve a esa persona o a esa situación tan negra, y es un ejemplo también para con uno, porque uno muchas veces hay partes de ti que no te gustan y también aplica eso para uno, pues uno se ve negra y no se perdona porque permití ese daño, ¿no? Entonces puede ser que sea un indicador terapéutico esto de que ya no lo ves tan negro, tan feo, con tanto Ujú. rencor. Cuando has regalado eso, tú ya no ves. Pero vamos a un caso más extremo, porque hace poco repitieron la película Batman Inicia. Y Ya, el tema principal de la película es que Christian Bale matan a sus padres delante de él y él queda pegado de rencor. Y la película es odiar al asesino. Esto no, perdonar no significa que la justicia no se lleve a cabo. ¿Ah? Por eso ya. hay que disociar entre la emoción que me come y el acto externo de justicia. Porque uno cree que, perdón, no tengo que regalarle el perdón a esta persona si no se lo merece. Pues. Entonces, seguimos viéndolo como que es un beneficio para la otra persona y no para nosotros. Mm. Si Ay, tú qué perdonas, si tú perdonas, tú te liberas. Y ese es el acto para el cual el perdón es un mecanismo evolutivo. Mira, Lorena Tejeda aquí en Facebook nos dice, yo perdoné a mi padre cuando creí que ya no estaría más en este mundo.
lo hice por él, sigue vivo, charlamos a veces, pero aún duele. Entonces, hiciste una negociación, pero no has perdonado, Uh, Lorena, no has perdonado. ¿Mm? Eh, ¿Y qué sería necesario para perdonar de verdad? Entender, comprender. En muchos casos hay inmadurez, en muchos casos hay eh, muchas cosas, pero muy rara vez hay maldad. Los hijos tendemos a ver siempre el maltrato de los padres como actos de maldad, ¿no? Y no como actos de ignorancia o actos de saturación, etcétera. Sí, una de las cosas que yo recomiendo mucho, que es algo que los chilenos no tenemos mucho en general, que es la capacidad de pedir ayuda. Que nos quedamos rumiando con algo y nos vamos, ¿sabéis qué? Quiero liberarme de esto. O sea, si yo tengo una pareja y quiero partir una relación, tengo que resolver todo el rencor que tengo con las mujeres, digamos. Si no, ¿qué puedo esperar de mi relación? Mm, Si yo tengo conflicto con mi mamá, ¿cómo voy a tratar a mi mujer si la mujer representa de alguna manera a la mamá también, ¿no? O sea, el peor negocio que uno puede hacer, el más caro, es no pedir ayuda y no resolverlo. ¿Te hace sentido? ¿Qué les no. parece a Oye, nuestros? mira, Eugenio me dice, me encanta, me dice, yo no guardo rencores para tener tranquilidad espiritual. Me parece excelente. Yo quisiera, Es como, déjame contar la historia que te contaba en Antes de Buda, que hay una bien, historia por ahí, que es como lo que dice Eugenio, ¿cómo hacer de no tener rencor? Entonces pasaba que Buda caminaba y tenía un primo medio malandra. Entonces el primo siempre le hacía zancadillas, le tiraba piedra y siempre entorpecía el caminar de Buda. Entonces el primo le vuelve a tirar otra piedra y Buda en realidad sigue caminando, hasta que el primo le dice, oye, Buda, lo estoy contando muy en fácil, oye, Buda le dice, pero si yo te vivo molestando, te vivo tirando piedras, ¿por qué tú no te enojas? Buda toma descanso, silencio y le dice, pero es que eso ya pasó, ya me tiraste la piedra hace rato, eso ya fue. Entonces cuando muchas veces también el ejercicio que se hace de cuando la otra persona se enoja o cuando se ok. ofusca, también es como el que se enoja se tiene que desenojar dos veces, como dicen ahí, o como si tú te enojaste, tu Es problema un no. acto de engancharse y soltar, ¿no? Claro. También voy a aprovechar el momento a contar una historia muy cortita, que es una historia de un maestro chino que iba con su discípulo y se van acercando y llegan a un río. Y en el río ven que hay una mujer desnuda y les dice, sabe que yo no sé nadar eh, y necesito atravesar al otro lado. Entonces el maestro la toma en brazos y la lleva al otro lado. ¿Mm? Entonces, una vez que atraviesan, siguen caminando y como un kilómetro más allá, el alumno de este maestro se desespera y dice, a ver, momentito, momentito, ¿qué pasa aquí? ¿verdad? Nosotros somos religiosos. ¿Por qué tomaste una mujer desnuda? Entonces el maestro le mira y le dice, "No, casi nunca tú puedes escoger qué te toca en la vida. Claro. Yo tomé a la mujer, la atravesé y la dejé un kilómetro atrás. En cambio, tú todavía la traes. No la soltaste. La estás rumiando. ¿Ok? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Nos quedamos pegados. Ahí hay procesos obsesivos, hay procesos eh, muy importantes de sanar. Es que igual, perdón, justo como estamos hablando del perdón, pero nos gusta sufrir a veces, po. Hay buenos amigos o amigas que a veces dicen, llora, que te duela, pero de aquí para adelante cuando salgamos, otra historia. Por lo menos a mí me ha tocado gente maravillosa en mi camino, así que lo agradezco, y que me dicen, mira, tómate el fin de semana, tómate el día, quédate en mi casa, pero de verdad que cuando salgas por esa puerta o cuando volvamos al lugar donde estás, no más. Yo quisiera preguntarle a nuestros cibernautas si les interesaría una segunda parte de este programa, porque en realidad quedó mucho en el aire.
Mientras, quisiera pasar unos avisos antes de despedirnos. Veamos cuáles son los avisos. Okay. Dentro de poco, solo para coach, voy a dar un curso para instruir dos herramientas. Una que es para conectar con el amor inconsciente a ti mismo y otro que es para descargar la rabia. ¿Okay? Ese curso dura 4 horas y se va a ser impartido en 2 sesiones de 2 horas cada uno vía Zoom. ¿Ok? Entonces, aquellos que quieran ese curso, por favor visiten este mismo sitio en Instagram y mi página en Facebook, que es Spencer Capacitación o Juan Enrique Spencer. ¿Okay? Cualquiera de los dos van a tener las fechas. ¿Okay? Solo para También, eso va a ser solo para coach porque son herramientas que hay que aprender. Ahora, si también quieren una sesión terapéutica grupal para el perdón y para descargar la rabia, por favor háganlo saber y sería un gran experimento, porque esto yo lo he hecho en persona, pero no lo he hecho por Zoom. Entonces sería una experiencia genial. Tenemos que aprovechar este colectivo para sanarnos de una vez, todos juntos. Uh-huh. Oye, Juan Enrique, comentarte que no sé si tienes otro aviso más de utilidad internauta. No. Ok. Te cuento que nos están pidiendo que por favor sigamos con el programa en otro capítulo, que está muy productivo. Yo creo que también hicieron este ejercicio y yo creo que lo que quiere lograr la gente linda que nos ve por Instagram y Facebook, por las redes sociales, es lograr a lo mejor hacer ese ejercicio de programación neurolingüística que tú nos estabas regalando y lograr mover, digamos, a esas personas, yo digo, como de un hemisferio a otro. Entonces, Aquellos que necesiten, ahora sí viene otro aviso, es aquellos que necesiten ayuda, pídanla a mi Instagram o acarrear una mochila es mucho más costoso que pagar una consulta. Sigue el proceso. El proceso del perdón, así como el duelo, es muy difícil hacerlo grupal. Debe ser porque hay objeciones. ¿Okay? Por ejemplo, personas que han quedado viudos o viudas y después nunca más han tenido pareja porque quedan como pegados con la persona anterior. Entonces, es mucho más costoso que pagar una terapia y en media hora traspasarlo. Perdón, esto no es propagandístico. Yo tengo experiencia de una mujer que tuvo 4 años después de su viudez y hasta energéticamente rechazaba a los hombres, digamos. Entonces, tuvo la sesión y me dijo, a las 2 semanas encontré pareja. mira. ¿Ok? Porque dejó de tener esta barrera. O sea, tú tienes una energía y esa energía la proyectas, te guste o no. Entonces, Eso es verdad. había un repelente masculino tremendo en ella, digamos. Entonces, ella enfrentó su duelo, le pidió permiso a su marido muerto, lo cerró, ahí lo enterró de verdad y continuó. Entonces, esas son cosas que deben ser personalizadas, no las puedes hacer grupales, digamos, porque necesitas tratarlas uno a uno, igual que en el perdón. Pero Es de es mucho más barato que andar con ese lastre. ¿no? Y después vienen las enfermedades autoinmunes, como dices tú, el colon y Sí, tantas otras cosas, ¿no? por supuesto que sí. Y Bueno, respóndele a hasta, nuestra gente linda, que dicen que tienes que seguir con este tema. por supuesto, va a haber otro, lo más probable es que sea el próximo lunes, a Que esta lo misma pueden hora. pagar, que quieren más consejos para perdonarse, para perdonar y quién sabe, a lo mejor pedir perdón. Hay harta gente que en esta cuarentena o confinamiento obligatorio está haciendo su lista de a quién debo pedirle perdón. Uh-huh. Ok, quiero despedirnos porque hay un límite de tiempo también en Instagram y nos va a votar.
Así que Sí, ya nos votó. ya nos votó, sí. Así que, queridos cibernautas, también tengo visita aquí. Preséntalo, Queridos preséntalo. cibernautas, muchas gracias por su presencia en el hiperespacio. Nos seguiremos viendo. Que tengan un lindo día. Gente linda. Gente linda. Nos Actividad. vemos. Chao. Chao. Tú no te retires todavía. Ok.